Servicios informativos de Navarra Televisión. El Gobierno de Navarra tiene que hacer un ajuste de 60 millones de euros para cumplir con el objetivo de déficit. La idea inicial es pasar muchos de esos gastos al mes de enero del año que viene para que computen dentro de 2016. Tendrá que ser el Gobierno el que decida, en su caso, dónde podríamos intervenir. Lógicamente, pues en donde menor daño se pueda hacer, efectivamente. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. De esos 60 millones, el Gobierno quiere reducir 15, pasando uno de los 25% de la extra de los funcionarios a enero. Una propuesta que ayer hacía el Ejecutivo a los sindicatos, unas centrales que esperan cobrar el total de lo pendiente a lo largo del año que viene. Nuestro límite es el 2016. Consideramos que hay posibilidades para habilitar las partidas presupuestarias suficientes. Pensamos que durante el 2016 el Gobierno de Navarra nos tiene que pagar lo que nos debe. Vamos a proponer una primera concentración el día 11 de diciembre. No nos vamos a quedar quietos. Los padres y madres seguirán con sus movilizaciones en defensa del PAI, el programa en inglés de los colegios. Habrá una concentración el día 12 en Pamplona, otra el 11 en Tudela. Ayer la presidenta Barco se reunía con las APIMAS sin que a estas les quedara claro el mensaje. Hombre, a nosotros lo que nos hubiera gustado son respuestas contundentes. Tienen informes de evaluación del PAI que no se han puesto encima de la mesa. Un poco con la incertidumbre de otras 3 semanas en cuanto al futuro más allá del año que viene, ¿no? El número de parados ha bajado en el mes de noviembre en Navarra. Es un descenso de 50 personas con respecto a octubre. Si miramos en el cómputo del último año, esa bajada es de casi un 12% en nuestra comunidad. En principio, noviembre siempre es un mes malo. Hay que decir que este es el noviembre más positivo desde antes de la crisis. Mañana a las 12 de la noche arranca la campaña electoral con la vista puesta en las elecciones generales del día 20. La coalición UPN-PP ha presentado su campaña en la que afirman que defenderán en el Congreso la Navarra foral dentro de España. Anoche se produjo una espectacular persecución de coches en las calles de Pamplona. Una furgoneta se había dado a la fuga tras levantar sospechas. Sus ocupantes se habían saltado varios semáforos y tras el alto dado por la policía municipal iniciaban una huida que terminaba tras embestir a un coche camuflado de la Policía Nacional. Así suena el documental que estrenamos esta noche en Navarra Televisión en colaboración con la Embajada de Estados Unidos. Van a conocer las posibilidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio para la comercialización entre Europa y Estados Unidos en el sector del vino. Un acuerdo que, a pesar del escepticismo de algunos sectores, supondrá muchas posibilidades de acceso al mercado estadounidense. Nos gustaría que se llegue a un entendimiento y por el pro del vino que se respeten unos valores para poder jugar todos con las mismas normas de juego. Y el Gobierno navarro que ha reconocido esta mañana a las personas que han dedicado 25 años al deporte en cualquiera de sus facetas. 17 medallas de plata al mérito deportivo a personas vinculadas a la pelota, el balonmano, la hípica, el fútbol o el baloncesto. Además, se han entregado 4 menciones de honor a deportistas y entidades. El Día de Navarra coincide mañana con el derbi en el fútbol sala. Magna y Aspil Vidal juegan en el Anaitasuna con los verdes situados en una posición de privilegio y los riberos intentando asegurar su presencia en la Copa. El Gobierno foral quiere aplazar gastos a 2016 para poder cumplir con el objetivo de déficit. Desde agosto la situación ha empeorado en 48 millones, fundamentalmente por menores ingresos derivados de las devoluciones del IVA a las empresas.
El Gobierno de Navarra tiene un complicado cierre de ejercicio en lo económico. Los ajustes de la contabilidad nacional, la pérdida de ingresos por el aumento de las devoluciones por IVA a las empresas y un gasto mayor del previsto, entre otras cosas, por el pago de la extra a los funcionarios, han provocado que el déficit haya empeorado desde agosto. Según las previsiones, el Gobierno tiene que reducir casi 61 millones de euros para cumplir con el objetivo de déficit. Ahora mismo está 5 décimas por encima del 0,7 fijado. Nos conviene más cumplir antes que incurrir en el incumplimiento con los riesgos de intervención. Haremos lo posible en este mes, en la medida de nuestro alcance, para cumplir este objetivo de déficit. Lo que tratan de ver ahora es de dónde se ajusta esa cantidad. De momento, la única medida anunciada es la propuesta de retrasar a enero la devolución del 25% de la extra adeudada a los funcionarios, con la que ahorrarían 15 millones de euros este año. Sin embargo, no indican de dónde pretenden ajustar los otros 45 millones restantes. Señalan que se aplazarán gastos a 2016, pero aseguran no tener decididos cuáles. Tendrá que ser el Gobierno el que decida, en su caso, dónde podríamos intervenir. Lógicamente, pues en donde menor daño se pueda hacer. Con prudencia y con buen criterio, lo que tenemos que tratar es, al menos, de contener los gastos hasta el nivel de los ingresos. Por optimismo, yo espero que podríamos llegar a cumplir sin tener que realizar recortes, como se suele decir habitualmente, aunque sí haya posibilidad o haya que recurrir al aplazamiento de alguna partida por unas semanas o por algunos días. El aplazamiento de gastos al próximo año cargaría esas cifras al presupuesto de 2016. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque también afectaría al 2016, pero bueno, 2016 esperemos que sea un año mejor. Las previsiones podrían modificarse según se comporten los ingresos y el ajuste final con el Estado. Pues a la espera de conocer esas concreciones, cómo se lleva adelante ese reajuste, ya hay reacciones a esto que ha anunciado el Gobierno de Navarra, reacciones de los partidos de la oposición. Estamos por ver exactamente dónde está esa desviación y qué es lo que va a hacer el Gobierno, ¿no? La herencia recibida ya no vale. Es que lo de la herencia recibida, ellos tienen el ejercicio presupuestario desde mitad de año y tienen que estar viendo cómo van los gastos, cómo van los ingresos, y los ajustes no tienen que recaer siempre sobre los mismos. Somos conscientes, porque nosotros hemos estado en el Gobierno, de la dificultad que entraña gestionar. Gestionar, como digo, es priorizar. A nosotros nos ha tocado la peor época desde el punto de vista económico de la historia. A este Gobierno en este momento le está tocando un escenario que es mucho más positivo, pero claro, lo que no se puede hacer es prometer el oro y el moro, porque luego a veces no se puede cumplir. Y ayer el Gobierno le presentaba a los sindicatos de la Administración foral la propuesta que quiere llevar a cabo para pagar la extra pendiente desde 2012. Una propuesta que consiste en un prorrateo hasta el año 2018 a razón de un 25% de esa extra cada uno de estos 3 años. La va a ir pagando por partes. La propuesta no gustó a los sindicatos, a ninguno de ellos, que hoy se reunían todos juntos para valorar la situación y sin descartar movilizaciones. Para nada compartimos y pensamos que durante el 2016 el Gobierno de Navarra nos tiene que pagar lo que nos debe. Si se mantiene el 18, desde luego consideraremos que se nos está perjudicando, sobre todo por toda la gente contratada que sí se le sustrajo la paga extra, no tanto por los fijos, y nos movilizaríamos intentando hacer reflexionar a este Gobierno. Lo vemos incongruente, no lo aceptamos, nos vamos a oponer con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Pues un absurdo, entendemos que es un rechazo absoluto por nuestra parte. Creemos que se está jugando con los empleados públicos. Yo creo que será alguna movilización, pero bueno, no descartamos tampoco que pudiera haber algún tipo de paro, ¿eh? Y la portavoz del Gobierno aseguraba, tras la sesión de esta mañana, que ha presentado esta propuesta de atraso del pago de la extra por responsabilidad, e insisten que esta es una propuesta. Es una propuesta en una mesa de negociación. La consejera lo que trasladó fue esta propuesta basada en los datos económicos que aquí ha aportado el consejero de Hacienda y Finanzas y dentro de la responsabilidad que ahora mismo debe imperar en este Gobierno. Desde luego no intentamos utilizar la paga extra como una herramienta electoral, como se ha utilizado en otras ocasiones. La consejera lo que trasladó es que ahora está a la espera de las posibles
alternativas o otras vías que desde la parte sindical o los diferentes sindicatos puedan presentar. El Gobierno de Navarra ha aprobado un nuevo plazo, el 1 de abril de 2017, para adaptar las nuevas retribuciones y régimen de jornada de los cuerpos de policía de Navarra. El anteproyecto modifica de esta forma el plazo que estaba previsto en la Ley de Policías y que fijaba esa adaptación salarial para el próximo 1 de enero. Los nuevos estatutos del Servicio Navarro de Empleo aumentan la presencia de sindicatos al entrar en EILAB, así como de empresas de economía social. La nueva configuración del organismo fija una estructura directiva más sencilla, se reordenan los servicios y se implanta una programación plurianual para la mejora de la estabilidad técnica y presupuestaria. El número de parados en Navarra bajó en 50 personas en el mes de noviembre, esto es un 0,12% respecto al mes anterior. La tendencia anual acumula un descenso del paro del casi el 12%. En España el desempleo mejora en 27.000 personas. El número de parados apuntados en las oficinas de empleo navarra se redujo en 50 personas en noviembre. Supone un descenso del 0,12% respecto a octubre y deja la cifra total de desempleados en 41.946 personas en nuestra comunidad. Si lo comparamos a un año vista, el paro ha bajado en Navarra en 5.560 personas, un 11,7% menos. Sobre los datos de noviembre, la mayor reducción se registró en agricultura, con 138 desempleados menos. También bajó en construcción y servicios. El paro subió, sin embargo, en industria, con 138 personas más, y el colectivo sin empleo anterior. El Servicio Navarro de Empleo constata que la mayor incidencia del desempleo afecta a los trabajadores con menos cualificación. Por zonas es reseñable la mejoría en la tendencia de Tudela y Tafalla, que sin embargo siguen subiendo, aunque en menor medida. Si miramos las contrataciones, en noviembre se realizaron en Navarra 3.000 menos que en octubre. Se firmaron 28.267 contratos, solo 1.433 eran indefinidos. La afiliación a la Seguridad Social ha bajado en Navarra en noviembre en 320 personas. En el conjunto del país y tras 3 meses consecutivos de ascensos, el paro bajó en noviembre. Las listas del INEM registraron 27.071 personas menos, un 0,65% respecto a octubre. El número de desempleados se sitúa en 4.149.298 personas. Noviembre suele ser buen mes para las afiliaciones porque comienzan los contratos de la campaña de Navidad. La Seguridad Social ganó 1.620 afiliados, cifra positiva, aunque muy por debajo de los 5.232 nuevos cotizantes registrados en noviembre de 2014. Pues el Gobierno de Navarra ha valorado positivamente este descenso del mes de noviembre. Dicen que es un mes tradicionalmente malo. Pero aun con esta limitación es un dato tremendamente positivo. En términos anuales, en principio noviembre siempre es un mes malo. Hay que decir que este es el noviembre más positivo desde antes de la crisis. Además de la agricultura, hay otros sectores donde ha funcionado bien el empleo, educación y comercio. Pero ha perdido tanto la hostelería que al final en noviembre los cotizantes solo han crecido un 0,01%, 1.620 personas. Y a la hora de hablar con los compañeros también me decían lo mismo, que habían recibido muchas otras ofertas de tiendas de ropa, de lo que se vende ahora en Navidad. He estado buscando mucho tiempo sin encontrar nada y de golpe en verano pues me empezaron a llamar de un lado, de otro, y ya viniendo a noviembre fue contratarme aquí y recibir 2 o 3 llamadas. Rajoy termina su mandato con menos afiliados de los que se encontró y con la precariedad dominando el empleo. Igual te contratan una hora y encima te quitan el paro. Es más fácil encontrar trabajos duros, mal pagados. Te llaman por un día, por unas horas. Voy a cobrar ahora mismo 3 días. Por 3 días me van a dar 40 euros. Con todo, el paro ha bajado en 27.000 personas, el mejor noviembre de toda la serie histórica. Rajoy deja el INEM con 273.000 parados menos de los que se encontró. Las asociaciones de padres y madres de alumnos han decidido que van a continuar con las movilizaciones en defensa del PAI. A las APIMAS de este programa se une también CONCAPA en la convocatoria de una concentración para el próximo día 12 en Tudela. Habrá otra, además, el día anterior, el día 11,
en Tudela el día 11 y el día 12 en Pamplona. Y van a mantener las concentraciones en las puertas de los colegios en este mes. Ayer por la tarde las federaciones de APIMA se reunían con la presidenta Barcos y el Departamento de Educación. Los padres consideran que no se aclararon todas sus dudas. Hombre, a nosotros lo que nos hubiera gustado son respuestas contundentes e irnos con las ideas más claras. Se nos ha dicho que continúan los programas en inglés, pero nosotros quisiéramos una concreción mucho más fuerte de qué va a ser eso. Salimos con la sensación de que el departamento está jugando con cartas marcadas, puesto que tienen informes de evaluación del PAI que no se han puesto encima de la mesa. Nosotros conocemos tangencialmente esos informes y todos apuntan a que es un sistema de educación excelente, que potencia la calidad y que es un programa educativo con una calidad máxima. Salimos con la idea de que el año que viene va a haber la oferta en primaria y en infantil. Igual nos han dicho que este año, a partir de la tercera semana de diciembre, ya nos podrían dar datos más concretos de las previsiones de futuro. Es cierto que eso nos deja, pues bueno, un poco con la incertidumbre de otras 3 semanas en cuanto al futuro más allá del año que viene, ¿no? Del 2016-17. Según un estudio de CIES para partidos políticos navarros y al que hemos tenido acceso, la coalición UPN-PP sería la ganadora de las próximas elecciones generales en Navarra. Revalidaría sus 2 diputados de entre los 5 que se reparten en nuestra comunidad. Geroa y el PSN también tendrían su asiento en el Congreso. Podemos se haría con el 5º diputado en detrimento de EH Bildu. Y además hay otro sondeo, este a nivel nacional, que apunta en Navarra que Ciudadanos tendría un diputado. A diferencia del anterior, ese escaño lo gana en detrimento de Podemos, UPN y el PP obtendría 2, Geroa Bai 1, los mismos resultados que hace 4 años como el PSN. Mañana a medianoche arranca la campaña electoral y UPN y el PP han presentado sus líneas maestras para esas elecciones. Apuestan por una Navarra de pactos que impulse el desarrollo de la comunidad. No es lo mismo Estado que España. No es lo mismo insolidario que foral. No es lo mismo aislar que conectar. Es la declaración de intenciones de la coalición UPN-PP para las próximas elecciones. No es lo mismo sectario que plural. Se debe gobernar y los políticos tienen que gobernar para todas las personas, para todos los ciudadanos, y no solamente para los suyos. Defienden Navarra como tierra de pactos. No es lo mismo imponer que pactar. Navarra ha sido históricamente una tierra de pacto y así tiene que seguir siendo. El pacto por un bien colectivo, por un bien común, que es Navarra en España y en Europa. Apuestan por impulsar el desarrollo de Navarra en el marco de España, reforzando el modelo de convivencia. La defensa del mejoramiento y la Constitución española como herramientas para que Navarra siga siendo Navarra, es decir, una Navarra foral y española. Nuestro objetivo es explicar al mayor número de personas la importancia de los comicios del 20 de diciembre y la importancia que tiene votar a unos u a otros. Durante las 2 semanas de campaña electoral que comienzan la medianoche del jueves, los candidatos de UPN-PP recorrerán 46 localidades navarras para explicar a vecinos y asociaciones su programa, y el día 9 contarán con la visita de Mariano Rajoy. Paralizar que avanzar. El PSN de Pamplona ha criticado que se está repartiendo en la oficina de empadronamiento de Pamplona por el personal que allí trabaja un documento titulado Bienvenido a Navarra. Para los socialistas se da una versión sectaria y sesgada de la realidad de nuestra comunidad y del idioma. El 31 de agosto el PSN ya había denunciado la entrega de este documento, algo que había negado el equipo de gobierno. Así es como terminaba una espectacular persecución anoche en Pamplona. La furgoneta que ven se había dado a la fuga tras levantar sospechas. Sus ocupantes se habían saltado varios semáforos en rojo y tras el alto que le había dado la policía municipal iniciaban una huida que terminaba tras embestir a un coche camuflado. Eran 2 agentes de Policía Nacional que tras recibir el aviso lo habían cruzado en la carretera, a la altura del cruce de Cuatro Vientos. Los ocupantes de la furgoneta de 25 años no tenían carne, eran detenidos y daban positivo en las pruebas de alcohol y cannabis.
La estadística definitiva de nacimientos en Navarra registra una cifra de 6.183 durante 2014. Se producen de esta manera 108 nacimientos más que el año anterior, en 2013. La natalidad repunta después de una tendencia decreciente que había iniciado en 2009. En 2014 la natalidad aumentó un 1,8% y la tasa bruta es de 9,7 nacidos por cada 1.000 habitantes. El 50,8% de esos nacidos en 2014 fueron varones, el 49,2% mujeres. En el conjunto nacional los nacimientos han descendido un 0,4% en el periodo 2013-2014. Son los mayores los que tienen una visión más clara de lo que está pasando. Se echan falta las familias numerosas. Es dura la vida y las condiciones para la juventud. Menos nacimientos que defunciones, lo que se traduce en un crecimiento negativo, o lo que es lo mismo, somos 19.000 personas menos, unos datos que preocupan. España está envejecida, Europa está envejecida. Y que tienen unas causas concretas. La generación nacida en el baby boom se está haciendo más mayor. Durante los últimos años se ha reducido el número de gente que llega vía migración. Las muertes aumentaron además en un 10% en esta primera parte del año. Los meses más fríos registraron un mayor número de defunciones. Galicia y Castilla y León son las comunidades en las que el número de muertes superó y mucho al de nacimientos. 11 comunidades más también decrecieron. Madrid está a la cabeza de las que, a pesar de la situación general, han ganado habitantes. Otras 6 comunidades más no han sufrido todavía esa caída de población. La intolerancia tiene una nueva forma de materializarse: Internet. El año pasado se registraron en toda España casi 1.300 delitos de odio y la mayoría, el 40%, por orientación sexual de la víctima, seguidos de cerca por los relacionados con el racismo y la xenofobia. 1.300 personas sufren al año delitos de odio, agresiones sin fundamento que crecen en España. La mayoría tienen carácter racista, pero solo un 10% se atreve a denunciar. Quien ejerce este daño contra estas personas las considera que son personas vidas sin valor. El odio se ceba con ellos. La mitad de los sin techo afirma haber recibido golpes. Ahí me pillaron durmiendo en un saco y como en el saco es de esto de militar, no tiene cremallera, pues no me dio tiempo a nada, me comí la paliza. Los agresores son jóvenes entre los 18 y 25 años y en algunos casos menores de edad. Y son las ciudades con presencia de grupos ultras donde más se producen. Son delitos con marcado tinte político o sexual, para los que se reclama una ley integral de protección a las víctimas. No existe ningún protocolo ni de psicólogos ni de ayuda institucional. Tras sufrir la irracionalidad, les espera el olvido. Y esta mañana se ha presentado el documental I Love Vino, elaborado por esta casa, por Navarra Televisión, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio. En él, en este documental, se explica qué es el Tratado de Libre Comercio y qué impacto podría tener en el sector del vino. El mercado americano ve cada vez con mejores ojos al vino español, como corroboraba hoy en la presentación del documental I Love Vino, la embajadora de Estados Unidos en España, una producción audiovisual que aborda el impacto que podría tener el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos en este sector. Aquí se producen anualmente 40 millones de hectolitros de vino, de los que solo 11 se consumen aquí. El resto hay que venderlo fuera y Estados Unidos es uno de los mercados emergentes. Por eso, a pesar de las críticas, este documental aborda la importancia del Tratado de Libre Comercio, que eliminará trabas para la exportación a los pequeños empresarios. Un acuerdo que, a pesar del escepticismo de algunos sectores, supondrá muchas posibilidades de acceso al mercado estadounidense. Un acuerdo del que se beneficiará también el vino navarro, que exporta el 40% de los 50 millones de litros que elaboran sus 96 bodegas anualmente. Nos gustaría que se llegue a un entendimiento por el pro del vino, que se respeten unos valores para poder jugar todos con las mismas normas de juego. Este documental, que cuenta con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en España y el Ministerio, ha llevado un arduo trabajo de producción y grabación por parte de Navarra Televisión a ambos lados del Atlántico. Este documental tiene un trabajo muy importante para empezar de producción, porque nosotros estuvimos 8 días intensos viajando por Estados Unidos, viendo y conociendo las bodegas y la forma de hacer vino americano. También hemos estado en las bodegas navarras. Son perspectivas de ambos lados del océano para poder ver similitudes, diferencias, tanto en la forma de hacer vino como en la visión que ellos tienen
de este posible acuerdo que se está negociando de este Tratado de Libre Comercio. Podrán ver íntegramente en primicia este documental a las 10 de la noche aquí en Navarra Televisión. Con el sonido más americano, Navarra conecta con Estados Unidos a través del vino. Un documental que busca entender cómo son y cómo pueden llegar a ser las relaciones comerciales entre navarros y americanos a través de un sector pujante que explora las posibilidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio. El Acuerdo de Comercio e Inversiones, el TTIP, puede impulsar a bodegas americanas y españolas en esta aventura. The United States imports a lot more wine than we export, and Europe is a great trading partner for us on many levels, wine and many other products, and has been for a long time. El núcleo duro de la negociación de la Unión Europea y de la Comisión Europea y las decisiones que han salido del Parlamento relativos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se fundamentan sobre todo en lo relativo a nuestro sector vitivinícola en la protección de las IGES. De uno a otro lado del Atlántico, empresas del sector vitivinícola se observan y tratan de encontrar el hueco para expandirse. Es muy difícil, pero no por ser difícil tienes que renunciar a ello. Lo que queríamos era trabajar un modelo, un segmento de calidad. Ahora mismo estaremos llegando a unos 30 países aproximadamente. Un documental que nos lleva desde los campos de Ablitas a los de Napa, en California, de los viñedos de Estella a los de Virginia, donde encontramos una cultura plenamente arraigada. In the winemaking business, since her grandmother was a winemaker back years and years ago, and we were lucky enough over a 5-year search to find this unbelievable building. Y así, por espacio de una hora, Navarra y Estados Unidos se encuentran en torno al vino. En un mundo cada vez más globalizado, el vino abre mercados. Navarra Televisión cruza el Atlántico para conocer el sector vitivinícola dentro y fuera de nuestra comunidad. I Love Vino, el miércoles a las 10 de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión, mucho que ver contigo. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Una vida dedicada desinteresadamente al deporte. Eso es lo que se ha reconocido hoy a través del Gobierno de Navarra con la entrega de 17 medallas de plata al mérito deportivo. Un evento que tenía lugar a primera hora de esta tarde y que homenajeaba a personas que se han dedicado de forma voluntaria al fomento del deporte durante más de 25 años. Personas vinculadas a la pelota, el balonmano, la hípica, el fútbol o el baloncesto, entre otras disciplinas. Además, se han entregado 4 menciones de honor al piloto Alex Mariñel-Arena, a la escolari Floren Nazábal, a la Asociación de Cazadores y Pescadores de Pamplona y al Abigón Bayoné. Osasuna ha vuelto esta mañana a los entrenamientos tras 2 días de descanso. El conjunto rojillo prepara ya el duelo ante la Ponferradina. Desaparecido del 11 titular. Sí, la verdad que al míster le gusta hablar con todos. He tenido varias charlas individuales con él y eso, le gusta tener a todo el mundo enchufado y yo creo que lo está consiguiendo. En este punto de la temporada quizás estoy entrando un poco menos en el equipo, pero yo estoy trabajando día a día para que cuando lo decía el míster estar a punto para ayudar al equipo y eso. Y yo la verdad que me encuentro bien. Osasuna ha vuelto al trabajo tras 2 días de descanso. Los rojillos preparan ya el partido ante la Ponferradina con un nuevo reto, ganar donde nadie lo ha hecho hasta ahora. La verdad que es un aliciente para nosotros poder ser el primer equipo visitante que logra ganar ahí y sabemos que vamos a tener que trabajar muy duro y tenemos que dar el máximo para poder ganar ahí. Jordan Loties baja de última hora ante el Alcorcón por una lumbalgia. Se ha entrenado con normalidad y será alta, con lo que Martín podría repetir el 11 que ganó en Valladolid con la inclusión de Oyer por Buñuel. Y mañana jueves, y coincidiendo con el Día de Navarra, el fútbol sala vive su gran día. Magna Navarra y Aspil Vidal se van a enfrentar en Anaitasuna en el derbi de la Primera División.
El año pasado, los de Irurzun remontaron un 0-2 en contra y acabaron imponiéndose por 5-2. Mana Navarra es ahora tercero y ya está clasificado para la disputa de la Copa de España, un objetivo que persiguen los riberos, séptimos con 2 puntos de ventaja sobre el noveno. Nerea Pena y Nayara Egozcue van a jugar con España el próximo Mundial de Balonmano Femenino de Dinamarca. Las navarras están entre las 15 elegidas, entre las que hay otras 6 viejas conocidas de la afición navarra, sobre todo del Ichaco, como Silvia Navarro, Macarena Aguilar, Nelly Carla Alberto, Alexandrina Barbosa, Carmen Martín y Eli Pinedo. El Mundial comienza el 5 de diciembre y finaliza el día 20. España va a debutar este sábado frente a Kazajistán. En la fase de grupos se van a enfrentar a Rusia, Rumanía, Puerto Rico y Noruega. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La mili es algo que a muchos ya les puede sonar a algo casi viejo, y es que hace más de 10 años que desapareció por completo, pero sus historias, las historias de la mili, dan como para un libro, y eso es lo que ha ocurrido. Con nuestro toque de Diana comienzan las batallitas corriendo a hacer la instrucción de quienes fueron a la mili, y fíjense, casi todos la hicieron. Son los soldados Pedro Almodóvar, Sabina, Serrat, Felipe González o Puyol. Difícil librarse hasta por la talla. 2 metros de uniforme tenía Fernando Romay. No deja de ser una escuela de vida. Dice, no, si no dice nada allí. Son muchos jóvenes a la vez que todos pugnan por ser el más gallito del grupo. Me cogieron a la noche y me sacaron por la ventana en Candancho, imagínate el frío, y me cerraron las puertas y me tuvieron ahí un rato en la calle, cositas así. Pesadillas para unos, dulces sueños para otros. Y volvería a irme otra vez. Si algo añoran, no es la instrucción, ni el fusil, ni el cuartel. La chabola aquella, 100 días allí metido, 22 tíos. Lo mejor de la mili, pues bueno, muchos amigos que se hacen. Se adquieren amigos que duran toda la vida. Y después las anécdotas estas tan graciosas, pelar, pues 100 kilos de patatas. Batallitas que contar y que olvidar. Y mañana, en el Día de la Comunidad, mañana 3 de diciembre, en Navarra Televisión les vamos a ofrecer la retransmisión en directo de la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad, que en esta ocasión se entrega a título póstumo al historiador y etnógrafo navarro José María Jimeno Jurío. Una distinción que recogerá su hijo. La retransmisión de esa entrega comienza a las 12 menos cuarto de la mañana. Y ya saben que esta noche aquí en Navarra Televisión estamos de estreno, estrenamos el documental I Love Vino. Por eso tenemos con nosotros a David Palacios, del Consejo Regulador de Denominación de Origen de Navarra. Buenas noches y bienvenido, David. Hola, muy buenas noches. Un documental en el que vamos a ver especialmente los viñedos navarros, los viticultores navarros y los viñedos y viticultores americanos. ¿Cuál es un poco la relación entre ambos mundos? Bueno, por supuesto, lo que dices, el vídeo refleja un poco lo que es la viticultura del viejo continente, de España, concretamente la Denominación de Origen Navarra, y la viticultura de Estados Unidos. El mercado americano para nosotros, para los vinos españoles y concretamente para los vinos navarros, es un mercado muy interesante. Hay que recordar que cerca del 38% del vino que producimos en nuestra denominación de origen se dedica a la exportación, siendo Estados Unidos uno de los países más importantes, fuera de los países de la Comunidad Económica Europea, es en el que mayor presencia tienen nuestros vinos, y por lo tanto el mercado americano pues es el más atractivo y uno de los en los que más esfuerzos se viene llevando a cabo y en los que más acciones de promoción estamos llevando a cabo en los últimos 10 años. ¿Y el viticultor o el espectador se puede llevar alguna sorpresa de cómo se hacen las cosas en Estados Unidos? Porque muchas veces la tierra y el paso del tiempo es el que le da cierto pozo a muchos vinos. En Estados Unidos, siendo una nación más nueva, ¿cómo trabajan? ¿Cómo es ese
funcionamiento desde lo que conocéis? Bueno, por supuesto que los valores que tenemos en nuestros vinos en Navarra, por un lado está nuestra arraigada tradición vitivinícola, ¿no? Es un cultivo que se viene cultivando desde tiempos inmemoriales. El terruño, que es lo que hace que la variedad se comporte de una forma o de otra, y luego el saber hacer de nuestro sector, tanto de viticultores como de bodegueros, enólogos, comerciales, que son los que tienen que sacar luego el vino a la venta, y la misma variedad, el mismo clon no se comporta de la misma forma en todos los climas ni en todos los suelos. Variedades que se cultivan aquí en Navarra pues tienen unos vinos diferentes o proporcionan un resultado diferente enológico según la tierra y luego de las manos que estén llevando a cabo ese cultivo de la vid. Que eso también es muy importante. Hablabas antes del mercado americano, donde colocar los productos navarros, donde colocar el vino. ¿Cómo definiríamos ese mercado? ¿Le gusta especialmente el vino? ¿Es más de otras bebidas? ¿Se está implantando? ¿Se está entrando? ¿Está colapsado el mercado? ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, ya te decía anteriormente que para nosotros es un mercado muy interesante. La verdad que la presencia de los vinos navarros es muy importante. En la última década se ha ido creciendo notablemente y año tras año vemos que todo ese esfuerzo de comercialización que se viene llevando a cabo y de promoción pues obtiene sus frutos, sigue siendo un mercado muy atractivo. Además, los vinos que se producen aquí en nuestra denominación de origen, la verdad que ensamblan muy bien con la forma de ser de los americanos. Nosotros producimos unos vinos frutales, jóvenes, en los que la presencia de la uva, de la variedad, está muy marcado en ellos y resulta pues muy atractivo para los paladares americanos. Además, generalmente es un consumidor joven. Sus abuelos y sus padres eran consumidores de otras bebidas y, sin embargo, las nuevas generaciones aprecian mucho el consumo del vino y lo ven como una bebida de calidad, una bebida social, y han encontrado en los vinos navarros pues un aliado perfecto para todo ello. Entiendo que de momento la implantación está especialmente en las grandes ciudades americanas, ¿o ya está implantado en todo el país? No, por supuesto que Estados Unidos es muy amplio, tiene muchos estados, es enorme, entonces nosotros, dentro de la medida de lo posible, desde la denominación de origen, enfocamos y concretamos más las acciones en núcleos de población mayores. Pero bueno, luego las bodegas por sí solas van trabajando en diferentes estados y tenemos presencia en gran parte de ellos. Este documental habla también mucho de ese tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que aún está en fase de negociación, pero que bueno, parece avanzado. ¿En qué afecta ese tratado al sector vitivinícola? Bueno, sí que va avanzado. Hay que recordar que se llevan ya 11 reuniones en este tratado. Faltan algunos escollos todavía que solventar, pero vamos por la buena dirección. Yo creo que siempre es bueno que haya un tratado de comercio, y más cuando dependemos tanto nosotros de la exportación y es necesario ese mercado americano para darle salida a nuestros vinos. Lo que pasa es que nosotros, siendo el viejo continente donde pues se crearon las denominaciones de origen, donde se ha puesto en valor las marcas, las regiones vitivinícolas, se quiere preservar un poco esas menciones y que todos podamos jugar con las mismas normas de juego sin hacer alusión a algunas de ellas, porque forma parte de nuestro patrimonio, porque es nuestra identidad y al final la personalidad de las regiones vitivinícolas. Cuando mencionas estos valores y estas diferencias, en concreto, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué parte de ese tratado es mejorable? Por lo que te entiendo. Bueno, mejorable, en lo que en el fondo hay que llegar a ese consenso, que es importante llegar al consenso, pero hay que respetar pues menciones protegidas de algunas regiones vitivinícolas, no solamente ya de España, estamos hablando de un tratado que es a nivel europeo. Entonces hay zonas en las que hay que preservarlas, ya que en Estados Unidos no se le pone freno a esa utilización de marcas. También la forma de producir en Estados Unidos les puede preocupar a los agricultores navarros por cómo ellos producen de alguna manera que aquí no es igual, y además no lo haríais nunca.
Bueno, no creo que sea el mercado de Estados Unidos el que más nos afecta en ese sentido. Hay otras regiones vitivinícolas del mundo en las que son mayores competidores por su forma de elaborar. Tiene un perfil de vinos, pues en algunos casos muy similar al nuestro, con sus variedades, pero no es el tema de la viticultura en el que encontremos un mayor obstáculo. Al revés, yo creo que es bueno que sea un país productor para que exista esa cultura del vino que tanto se está arraigando en las nuevas generaciones, en los nuevos consumidores, y que al final lo que hará será fortalecernos a todos los que vivimos del mundo del vino y que exportamos, porque les gusta probar cosas diferentes, no tienen ningún tabú ni nada preestablecido, entonces están abiertos a nuevos vinos, a nuevas zonas vitivinícolas, y lo único que nos hace es eso, pues unir esfuerzos y crear esa cultura del vino. Una representante de la Embajada de Estados Unidos, que estaba esta mañana en la presentación de este documental, hablaba de posibilidades incluso de empleo gracias a este tratado. ¿Por qué se puede ganar y generar empleo en el sector del vino? Bueno, el sector del vino genera muchos puestos de trabajo y por supuesto que todo lo que sea el aumentar exportaciones, el contribuir, lo que decíamos, sobre esa cultura del vino, Estados Unidos lo tiene muy arraigado, muy presente y muy explotado el tema del enoturismo. Aquí en España y en Navarra pues todavía nos falta dar un paso más y consolidarnos. Se podría crear muchos puestos de trabajo en este ámbito. Y lo que decían al principio, todo lo que sea favorece la exportación será incrementar en ventas y al final todo ello contribuye a una mayor actividad. Y para aumentar esa exportación de la que hablábamos ahora, ¿cómo podemos ir de la mano las muchas denominaciones de origen que hay en España, pero también las que puede haber en otros puntos de Europa, y dar el salto del charco, pasar el Atlántico y estar todavía más presente? ¿Cómo ir todos de la mano? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que ya tenemos mucha presencia y lo que te decía, en la última década las acciones de promoción que se están llevando a cabo están muy centradas en el mercado norteamericano. Desde la Denominación de Origen Navarra, todos los años llevamos a cabo un par de acciones en diferentes zonas, tanto en una costa como en la otra. Pues sí, la verdad es que habría que unir sinergias y no ir separados, sino de la mano, porque muchas veces somos una región insignificante frente a un gigante como es el de Norteamérica. Lo que tenemos que hacer es vender vino como la marca España. Yo creo que estaría muy bien, porque al final lo que hace es aglutinarnos a todos y ampliar la posibilidad de vinos y la oferta que tenemos. Precisamente el Ministerio, que también estaba presente esta mañana en la presentación, hablaba de ya un acuerdo en 2006. ¿Cómo influyó aquel acuerdo? ¿Es una manera de abriros las puertas, un acuerdo de comercialización con Estados Unidos? Sí, bueno, fue un acuerdo anterior. Yo creo que lo bueno que es de este proceso es que a ver si se consolida y tiene una durabilidad en el tiempo mayor. Esperemos que por eso se llegue a acuerdos para que tenga más eco. Fue el acuerdo anterior, pues sí, al final ha dado sus frutos y prueba de ello es que el incremento que estamos teniendo todos los años en exportación en el mercado americano. Otro tipo de exportaciones, países emergentes, ¿ahí cómo van? Estoy pensando especialmente China, Sudamérica. Ahí también la implantación es buena, va más lento, más ralentizada, también sus economías son más débiles. Van a diferentes ritmos, sí es verdad. Por un lado el mercado asiático, concretamente China, está creciendo a un ritmo vertiginoso en algunas ocasiones. Estamos incluso doblando ventas con respecto a ejercicios anteriores. Es un mercado en el que se ha puesto también mucha carne en el asador, porque al final es doblar ventas, incrementar capacidad de negocio. Seguimos haciendo acciones también en este país y bueno, en todo el conjunto de países asiáticos, y en los próximos años pues será uno de los grandes consumidores del vino navarro y español. También, como decías, en los países de Sudamérica, Latinoamérica, vemos como un objetivo potencial. Son países en los que empieza a existir una clase media social, que al final son los consumidores del vino. Y ya empezamos el año pasado, comenzamos con alguna acción concreta, pero este año queremos reforzarla y ampliar a otros países porque se ve como
un potencial a futuro. Sería bueno también firmar tratados de este tipo, no sé si similares o de otra índole, pero también que España o la Unión Europea pueda firmar este tipo de tratados, el que tiene ahora en negociaciones con Estados Unidos, pero que lo traslade más o menos a otras partes del mundo para lo que decíamos, ¿no? Aumentar las exportaciones, al fin y al cabo. Hombre, la realidad es que ya se han hecho y ya se han firmado tratados con otros países, con Canadá, con países de Sudamérica. Se han firmado tratados y han pasado prácticamente desapercibidos. La verdad que con Estados Unidos es el que más eco está teniendo en los medios de comunicación, pero la labor que se ha hecho por firmar tratados de comercio con otros países ha sido muy amplia y ya la han hecho pues, a lo largo de estos años. Pues ya solo nos queda recomendar que todos los espectadores vean el documental de esta noche, en el que vamos a conocer cómo se trabaja el vino, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a poner en valor el vino navarro y sobre todo esas alianzas estratégicas y económicas que puede haber entre las dos partes. David Palacios, te agradecemos muchísimo la presencia esta noche aquí. Nada, un placer por mi parte. Nosotros lo que hacemos en este tramo ya final del informativo es resumir lo que ha ocurrido en este víspera festivo, víspera del Día de Navarra, en el que hemos sabido que el gobierno foral va a tener que hacer un ajuste de 60 millones de euros para poder cumplir con el objetivo de déficit de 2015. La idea inicial del Ejecutivo es pasar muchos de esos gastos al próximo mes de enero o al año que viene para que computen en el déficit de 2016. Es el gobierno el que decida, en su caso, dónde podríamos intervenir. Lógicamente, pues en donde menor daño se pueda hacer, efectivamente. Pues de esos 60 millones parece que el gobierno quiere reducir 15, pasando un 25% de la extra de los funcionarios a enero, de esa extra que queda pendiente de 2012. Una propuesta que ayer les hacía el Ejecutivo a los sindicatos. Los sindicatos esperan cobrar el total de lo pendiente a lo largo del año que viene. Nuestro límite es el 2016. Consideramos que hay posibilidades para habilitar las partidas presupuestarias suficientes. Pensamos que durante el 2016 el Gobierno de Navarra nos tiene que pagar lo que nos debe. Vamos a proponer una primera concentración el día 11 de diciembre. No nos vamos a quedar quietos. Los padres y madres de alumnos van a seguir con movilizaciones en defensa del PAI, el programa en inglés de los colegios. Habrá una concentración el día 12 en Pamplona, otra el 11 en Tudela. Ayer la presidenta Barcos se reunía con las APIMAS sin que a estas les quedara claro el mensaje. Hombre, a nosotros lo que nos hubiera gustado son respuestas contundentes. Tienen informes de evaluación del PAI que no se han puesto encima de la mesa. Un poco con la incertidumbre de otras 3 semanas en cuanto al futuro más allá del año que viene, ¿no? El número de parados ha bajado en el mes de noviembre en Navarra. Ha sido un descenso de 50 personas con respecto al mes de octubre. Si miramos eso sí, en el cómputo del último año, esa bajada es de casi un 12%. En principio, noviembre siempre es un mes malo. Hay que decir que este es el noviembre más positivo desde antes de la crisis. Mañana a las 12 de la noche arranca oficialmente la campaña electoral con la vista puesta en las elecciones del día 20. La coalición UPN-PP ha presentado su campaña en la que afirman que van a defender en el Congreso la Navarra foral dentro de España. Anoche se produjo una espectacular persecución de coches por las calles de Pamplona. Una furgoneta se había dado a la fuga tras levantar sospechas. Sus ocupantes se habían saltado varios semáforos y tras el alto dado por la policía municipal iniciaban una huida que terminaban después de embestir a un coche camuflado de la Policía Nacional. Y en deportes, y en la víspera del Día de Navarra, el Gobierno ha reconocido a las personas que han dedicado 25 años al deporte en cualquiera de sus facetas. 17 medallas de plata al mérito deportivo a personas vinculadas a la pelota, al balonmano, a la hípica, el fútbol o el baloncesto. Además, se han entregado 4 menciones de honor a deportistas y entidades. Día el de mañana, el Día de Navarra, que coincide también con el derbi de fútbol sala. Magna y Aspil Vidal juegan en el Anaita con los verdes situados en una posición de privilegio y los riberos intentando asegurar
su presencia en la próxima edición de la Copa. Pues hasta aquí las noticias por hoy. Habrá más información mañana a partir de las 2:30 de la tarde, aunque eso sí, a media mañana, el acto de entrega de la medalla de oro. Muy buenas noches.